Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Qué gusto iniciar la semana con ustedes en su compañía. Saludamos a Laura Regis en la interpretación de lengua de señas mexicana. Tenemos muchas cosas que comentar con ustedes. Por ejemplo, Wemansin. ¿Qué tal, Laura? ¿Qué tal, amigos de Noticias 22? Este fin de semana tuvimos muchísima información, por supuesto hoy también lunes, pero dentro de lo que nos enteramos durante este fin de semana es de la muerte de Olga Harmony, una de las más destacadas y representativas críticas de la escena teatral en nuestro país. Vamos a hablar, por supuesto, en memoria de Olga Harmony. Rafael. Y no solo ella, Weman, Laura, muy buenas noches, amigos del auditorio. Dicen que nunca se van solos y también estaremos recordando y rindiendo tributo a Stan Lee, este hombre que incursionó en la industria editorial a muy temprana edad, fallece a los 95 años y fue artífice de personajes como El Hombre Araña, Los Cuatro Fantásticos o Daredevil, tan solo por mencionar algunos, Laura. Efectivamente, y bueno, gente que ya será inmortal, como lo es también Carlos Fuentes, quien cumpliría 90 años de edad. Vamos a rendirle un muy sencillo y muy sincero homenaje aquí en Noticias 22. Vamos a hablar, por ejemplo, de uno de los aspectos quizá un poquito menos conocidos. Se habla muchísimas cosas de Carlos Fuentes, pero su afición por el cine, que es tan conocida, su conocimiento, es un aspecto que yo creo que les resultará atractivo, ¿no? Indiscutiblemente, y estamos estrenando mural, a ver quién de nuestros compañeros, ahí va el buen Armando a mostrarnos lo que estamos presumiéndoles, y es una presunción porque es una exposición que todavía no se inaugura el próximo miércoles y esto va a estar en el Museo Nacional de Arte. Se trata de Carlos Mérida, retrato escrito 1891-1984, que habla precisamente de la llegada de este artista guatemalteco a nuestro país hace 100 años y nos invita a través de la curaduría a conocer sus filias, sus fobias y su amor por Maestro de la México. geometría, del sentido del color, música, realmente lo que creaba Carlos Mérida. Bueno, esto es parte de lo que tenemos el día de hoy en Noticias 22. Comenzamos. Iniciamos con la noticia que les daba Wemansin, desafortunadamente. Una figura imprescindible de la escena nacional y el periodismo cultural, Olga Harmony, falleció a los 90 años de edad. Vamos a recordarla, vamos a recordar quién es, quién ha sido, una mujer considerada la decana de la crítica teatral en México. Hija de emigrantes europeos, Olga Harmony nació en Ciudad de México el 23 de abril de 1928. Estudió filosofía, psicología y teatro en la Universidad Nacional Autónoma de México. Se le considera la decana de la crítica dramática en México, colaboradora de diversos diarios, entre otros Excelsior, 1+1 y La Jornada. Abran caminos en los periódicos porque están perdiendo los lugares de la crítica. Incluso en el mío, digo mío porque yo escribí mucho en La Jornada, se están perdiendo los espacios de la crítica, de teatro. Su labor la llevó a ser distinguida en noviembre de 2002 con la Medalla de Limba por su obra en beneficio de la reflexión y del desarrollo de la actividad teatral. En noviembre de 2010 recibió la presea Javier Villaurrutia en el marco de la Muestra Nacional de Teatro. En 2017, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México instauró el Premio de Crítica Teatral Olga Harmony. A esta edad, que se me haga este honor es muy grande. Yo espero que este premio se continúe por vanidad, ¿verdad? Sí. Y porque creo que debe haber más espacios para los críticos en los periódicos. De su autoría, fueron llevadas a escena Teresa entre los cuerdos, Nuevo Día, El lado humano, El Día del Maestro, El Diosero y la Ley de Creón, por la que fue distinguida en 1984 con el Premio Juan Ruiz de Alarcón al Mejor Trabajo de Estreno Nacional, así como el Cuento de Manolo, Premio José Revueltas en 1979. También escribió la novela Los Limones. Dejó testimonio de su larga trayectoria en el volumen Memorias, Olga Harmony, Ediciones El Milagro, una serie de entrevistas con el dramaturgo y director David Holguín.
Uno de los libros que compila su labor como articulista es Ires y Venires del Teatro en México, 1996. Fue por su conocimiento y experiencia que se le consideró decana de la crítica Memoria del Teatro Mexicano. Durante más de 70 años, Harmony se reconoció a sí misma como espectadora con voz que exige calidad. Ser imparcial, mas no objetiva, fue el principio de su trabajo de crítica de teatro. Creo que no fui mala crítica. Por lo menos fue una crítica honesta, que no se dejaba llevar por las modas, Y claro, cometí muchos errores como todo mundo, sobre todo cuando uno da la cara, porque se queda uno en su casa, pues no pasa nada. Pero como yo nunca aprendí a tejer, pues entonces hacía crítica y daba la cara. Olga Harmony falleció en su ciudad natal, Ciudad de México, el 11 de noviembre de 2018, a la edad de 90 años. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22. Bueno, pues una figura imprescindible para la crítica que efectivamente, ya lo decía ella en una de las últimas entrevistas, comentarios que realizó, y lo hemos comentado aquí, Rafa Güemásin, en muchas ocasiones. Yo creo que estamos en un momento en el cual la crítica tendría que estar muy presente y más presente que nunca en todas las manifestaciones, particularmente las artes. A veces adolecen de esto y a veces hay mucha complacencia o autocondescendencia, y ella siempre fue muy clara. Era una delicia leerla en la jornada y en el 1+1 antes. Y en estos insertos que rescata Salvador Perches, lo enfatiza la propia maestra Olga, la necesidad de tener esta mirada aguda, no necesariamente destructiva. La crítica no tiene que ser necesariamente negativa, hay crítica positiva, y por eso en algún momento del discurso, también es una frase de ella: procuro ser imparcial, mas no objetiva. Podría sonar una contradicción porque la imparcialidad habla de objetividad, pero cuando ella se refiere a imparcial es que agarra parejo, y los juicios de valor son punto y aparte, para bien o para mal. Sí, bueno, la crítica es el ejercicio del criterio, entonces es generar, construir una visión de las cosas, una visión del teatro, en este caso de la escena, que creo que también tiene que ver con varios elementos que se reflejaban en el trabajo de Olga Harmony. Ella comienza escribiendo teatro, en 1952 hace una obra de teatro que se llama Nuevo Día, y es hasta 1974 cuando hace su primera crítica teatral, me parece que es en Diorama de Excelsior. Después pasa a La Jornada, mucho tiempo después, que es el lugar en donde la identificamos en los últimos tiempos, pero hay algo que podría parecer demasiado repetitivo o incluso superficial, que es una cita que a mí me encanta. A Rod Stewart un día lo entrevistan en Rolling Stone a finales de los 70 y decía que el rock and roll no es un ritmo, sino es un estilo de vida. Eso es lo que pasaba también con Olga Harmony. No había obra de teatro en estreno que no vieras a Olga Harmony sentada hasta adelante. Todo el tiempo que pudo, hasta que el cuerpo se lo permitió, ella estuvo siempre en las obras de teatro, viendo teatro, pensando teatro, respirando teatro, y eso no es solamente lo que se reflejaba en su crítica, sino también la literatura, también muchos otros elementos del conocimiento, que eso lo encontramos ahora en los blogs, porque pareciera que los medios de comunicación no están demasiado abiertos para cosas que presuponen le parecen demasiado aburridas al público. O le dan miedo a veces quedar mal con alguien a la hora de encarar un juicio, insistimos, un juicio de valor, el criterio, como bien refieres, a la hora de ser crítica. Y si algo hay que subrayar, es muchas veces lo difícil de ser juez y parte. Lo comentas, ella era dramaturga y no ha de haber sido fácil de repente ser crítica de tu propio trabajo. Yo creo que ese es el más grande desafío de cualquier persona que se dedique precisamente a reflexionar sobre lo que está sucediendo, tú lo decías, Laura, en cualquier manifestación artística. Efectivamente, y bueno, hemos hablado en tantas ocasiones y parecerá un tanto quizá nostalgia de lo que se va perdiendo, esta generación tan rica de críticos literarios, críticos de artes plásticas que se han ido yendo.
que está Teresa el Conde, que estaba la maestra Raquel Tibol, gente que, como dices, Momencen, estaba ahí cada vez que se inauguraba una muestra o se estrenaba alguna pieza teatral. En fin, bueno, yo creo que es una generación que tuvo que buscar en sus propias fuentes, en fuentes originales, en fuentes primarias, que no tuvo, como las siguientes generaciones, quizá ya la ayuda de Internet, de otro tipo de tecnologías que no te obligaban a tener la necesidad de memorizar, de analizar, de una serie de cosas. Y de eso vamos a hablar un ratito más cuando hablemos de Carlos Fuentes y el cine, porque también él era un especialista. Así es. Y crítico también, ¿eh? Él hubiera cumplido 90 años como los años, digamos, pertenecen a la misma generación. Él era un crítico de cine, un conocedor de la cinematografía extraordinario. Y nada más otro paréntesis a propósito de críticos de cine y de lo que comentan, alguien que está vigente y que de verdad tiene un trabajo impecable, el maestro Jorge Ayala Blanco, es el único que no van a ver, porque él mismo lo ha dicho, en un estreno, porque dice que si algo no tolera es salir de la función de estreno y que le pregunten, maestro, ¿qué le pareció a la película? Entonces prefiere ir de manera clandestina para poder hacer sus juicios y sus críticas. Muy cierto. Pero bueno, ahí está el recuerdo a Olga Harmony. Bueno, tenemos más información a propósito de otra persona que también muy talentosa, que ha hecho en la cultura de nuestro país un referente y tiene que ver con la arquitectura. Así es, este fin de semana también México tuvo que despedir al arquitecto Manuel Rosen Morrison, responsable, junto con Pedro Ramírez Vázquez, del diseño y construcción del Centro Cultural Tijuana, el CECUT. Él falleció a los 91 años en Oregon, en Estados Unidos. Entre sus obras más importantes destacan la alberca y gimnasio olímpicos de la capital, el Museo de Arte Latinoamericano en Long Beach, California, y La Joya, conjunto habitacional para alumnos de la Universidad de California, UCLA. Bueno, ese es parte del trabajo de Manuel Rosen Morrison. Y vaya también un recuerdo y un abrazo fraterno, no solo a la familia de la maestra Harmony, sino también del maestro Rosen, dos referentes indiscutibles del quehacer artístico, del quehacer cultural en México. ¿Hacemos una pausa? Hacemos una pausa y al regresar nos vamos a esa región más transparente que nos evocaba hace un momento Laura Barrera para hablar precisamente de Carlos Fuentes a 90 años de su nacimiento. Vamos. Pues el día de ayer, ya lo comentaba, estamos aquí en Noticias 22, se cumplieron 90 años, hubiera cumplido 90 años Carlos Fuentes, y para reflexionar sobre la trascendencia de este autor, ya lo decíamos, no solo como escritor, sino también como crítico, como cinéfilo, como melómano que fue, nos acompaña en el estudio el escritor y editor Iván Ríos, autor del libro El cine de Carlos Fuentes. Laura. Iván, muchas gracias por estar aquí, por platicarnos. Bueno, tú publicaste este libro en el que se da cuenta de la relación de Carlos Fuentes con el cine. Efectivamente es una relación, Iván, conocida porque en foros públicos y siempre en reuniones privadas, Fuentes permanentemente hablaba de su relación con el cine, tenía una memoria fotográfica e incluso me tocó escucharlo por ejemplo, con José Emilio Pacheco, con Carlos Monsiváis, darse un quién vive para recordar, y eso lo hacían al parecer desde muy, muy jóvenes, según está contado en diversos relatos. Acuérdate del nombre del editor de la película del año tal, y bueno, pues ahí no había quien se metiera en una ocasión junto con 5 escritores muy conocidos, de quien no doy su nombre por no avergonzarlos, Carlos Fuentes contra ellos 5, y la verdad es que los batió. Claro. Él era imbatible. En cuanto a esa primera parte, digamos, conocimiento del cine. Sí, no, más que conocimiento, él fue primero cinéfilo, después fue teórico, después fue guionista, argumentista, y el cine siempre estuvo gravitando en su obra. No son gratuitas las referencias que da en sus novelas sobre personajes de las películas, actores. Digo, La música también. La música, exactamente. Por ejemplo, sus personajes son dobles exactos, digamos, de Peter Lorre. Peter Lorre, famoso por esta película de Robert Bien, que era una de las películas favoritas de Fuentes, que era Las manos de Orlac. También era adorador de Pabst. Obviamente Lulú, la caja de Pandora, era una de sus películas preferidas.
Y no es gratuito que uno de los personajes, por ejemplo, de La cabeza de la hidra, sea idéntica, sea un clon de Louis Brooks, con el peinado a la ancha de cuervo. Es decir, para Fuentes, el cine, yo creo que fue no una afinidad estética, sino una ambición creadora paralela a la literatura. Efectivamente, y también tuvo una relación muy cercana con el mundo cinematográfico a través de su relación con actores, con actrices, con directores, con productores. Bueno, y eso está presente en muchos de sus libros, no solamente en pantallas de plata, sino también, por ejemplo, en Viendo Visiones, que menciona a diversos actores, a Bette Davis, por ejemplo, como una de sus actrices favoritas. Claro, está Candice Bergen, que fue una gran amiga de él. Bueno, su principal maestro, mentor, amigo fue Luis Buñuel, ¿no? También fue crítico, que no se nos olvide, fue crítico cinematográfico. En la prensa lo hizo con el seudónimo de Fósforo 2. Ese seudónimo que utilizaron, Fósforo 1, fueron Martín Luis Guzmán y Alfonso Reyes. Y también fue jurado en festivales internacionales, en la Mostra de Venecia, una serie de festivales. Esto es interesante, mi estimado Iván. Y decías que él pasó de ser cinéfilo después a ser contador de historias. Este fin de semana, a propósito de este aniversario, también hubo muchas actividades y Almadelia Murillo es una de las que reflexiona sobre precisamente ese arte de contar historias. ¿Nos acompañas a verlo? Claro, por supuesto. Vamos a verlo. Creo que Carlos Fuentes tenía un enorme talento para jugar con las palabras, hacer del lenguaje lo que le diera la gana y aún así contarte una historia. Carlos Fuentes aseguraba que sus historias eran el reflejo de su vida, que utilizaba la ficción para jugar o desencadenar algunas situaciones que le hubiera gustado tener. En sus obras desarrolló su gusto por la historia, un análisis del poder y una profunda reflexión de la sociedad mexicana, elementos que marcaron su estilo. Fuentes tenía, entre tantas cosas, es casi inabarcable, pero era un animal político, ¿no? Y eso estaba muy presente en él, estaba muy presente en su literatura. El escritor ganador del Premio Príncipe de Asturias de Literatura 1997 decía que lo habían hecho novelistas sus abuelas, de quienes había aprendido la forma de contar. Las abuelas son chismosas, son metiche, son mal habladas y te cuentan lo que los papás no cuentan. A él decía, a mí me hicieron novelista mis abuelas, ¿no? Entonces es esta gran inteligencia que le permitía ir a lo complejo también de la manera más simple, ¿no? Con emoción, la escritora de El niño que fuimos recuerda las sensaciones que le provocó leer Aura en su juventud. Los textos que nunca se te olvidan son aquellos que te emocionan. Los cuentos, Aura, Artemio Cruz, esa primera imagen, esas primeras palabras de Artemio Cruz, ¿no? Yo soy y lo que empieza a decir que se siente en ese cuerpo enfermo, no, yo sin duda creo que Fuentes es uno de los grandes en manejo del lenguaje y en la capacidad narrativa. Pero me gusta otro libro del que se habla poco y es Todas las familias felices. Son unos relatos brutales, poderosísimos, relatos familiares, ¿no? La típica familia, el padre, unas relaciones conyugales como son, terribles y maravillosas, alternadas con una suerte de poemas que él les va llamando el coro, ¿no? El coro de las madres, el coro de los hijos de la calle, el coro de la hija suicidada. Ese libro, yo cada vez que vuelvo a él digo, es que Fuentes era grande. Me parece que lo que más tenía era capacidad de mirar en el alma humana. Después del año 1987, Fuentes bautizó al conjunto de sus obras narrativas como La Edad del Tiempo, un proyecto que hacía referencia al México moderno y al ciclo de vida. Hay una cosa como cierta circularidad, ¿no? Medio laberíntico, es decir, te vuelves a encontrar con una serie de espejos que son los personajes en otra edad, en otro tiempo, en otro relato, vuelven al principio. Y hay una circularidad de los temas de la condición humana, esta cosa eterna del tiempo y circular de lo humano y de la literatura, que yo creo que de veras quien no haya leído a Fuentes se está perdiendo de mucho. Con información de Óscar Cortés, César H. Meléndez, Noticias 22.
Bueno, y sobre esto que nos comenta, que hemos escuchado, Rafael, Laura, amigos, que la forma en la que Carlos Fuentes aproximaba a los personajes es también como miraba a estos personajes de la cinematografía. Por ejemplo, podría poner, recuerdo en alguna ocasión que él conversaba, con mucha atención sobre los papeles que había hecho Papá Pinillos, ¿no? Decía, ¿quién es Papá Pinillos? No, pues es Agustín Isunza, este actor que aparece en Ilusión Viaja en Tranvía y que es el burócrata que quiere que todo se haga correctamente. ¿Cuáles son las grandes películas? Y eso es otra cosa que me llama la atención. Tenía como una obsesión, por así decirlo, por analizar el desarrollo de personajes pequeños en esas grandes películas de grandes directores de nuestro país. Sí, como en las películas, las novelas de Fuentes tienen muchos satélites que giran en torno del relato. Y bueno, en términos cinematográficos se llaman bytes. Y creo que Fuentes adoraba los bytes, porque siempre eran los que le ponían el color o el detalle al relato. Me llama la atención lo que comenta Almadelia Murillo con respecto a la verbalidad. Fuentes tenía un oído finísimo. Y bueno, no hay que ir más lejos. En una de las ediciones de Cambio de Piel, Elena Poniatowska exalta esa virtud de Carlos Fuentes, de escuchar, de recrear el lenguaje, y eso fue uno de los atributos por los cuales básicamente Fuentes escribió los diálogos. Lo hizo junto con García Márquez en Tiempo de Morir, la primera película de Arturo Ripstein, lo hizo en Pedro Páramo, de Carlos Velo. Él trabajó los diálogos y está presente en Los Caifanes. Las dos Helenas. Las dos José Luis Helenas. Ibáñez. José Luis Ibáñez, exactamente. Bueno, todas las frases de los cuentos, del cuento, en este caso de las dos Helenas, están casi íntegras dentro de la película, ¿no? ¿Cómo se refería al personaje? Julissa le llamaba Nibelungo al protagonista, Víctor Nibelungo, y también está dentro en el corto de Ibáñez. Y bueno, esto se reflejaba, porque es curioso, ¿no? Todos los escritores tienen esas habilidades, ¿no? De tener en lo literario, en el papel, esa capacidad de manejo verbal, de manejo de la lengua. Cuando hablaba Carlos Fuentes, bueno, un ejemplo que ponía Guamansin es muy claro. Él no había desperdicio, nunca había desperdicio. Los diálogos, mencionaste, creo que por ahí también tenemos, no sé si en este pueblo no hay ladrones, en fin. Ahí tenemos algunos ejemplos por ahí de algunas de las películas que mencionaste y que dan cuenta de esa capacidad en lo verbal, en lo escrito y con esa fuerza que también está presente en el cine. Sí, claro. Él concebía, las imágenes eran muy austeras en sus novelas, y son imágenes austeras de los grandes maestros del cine. Él va concibiendo en sus novelas estos cuadros, fotograma por fotograma. Se menciona Aura. Yo creo que en Aura tenía la ambición de explorar el surrealismo a través de lo literario. Hay muchas imágenes que lo pueden justificar. El Cristo Negro, que está arriba de la cama de Aura, la atmósfera de los gatos, el chillido de las ratas, esta mansión en donde siempre se cena hígados, riñones y vino, tomate, va construyendo una atmósfera que se conecta con las películas de Buñuel. Si ponemos un poco de atención, obviamente no va a ser la gran noveleta surrealista, pero tiene detalles que toma prestados de esa estética buñueliana. Y bueno, el viaje de la edad, ¿no? De la anciana a la joven, y que uno puede ver esas imágenes muy claramente desde el anuncio en el periódico, uno puede imaginarlo con facilidad. Sí, claro. Además es una novela cuyo lenguaje tan cuidado, impecable, nos involucra con los personajes. Es una novela escrita en segunda persona, toda la novela va en segunda persona. Leíste el anuncio del periódico, tú necesitabas trabajo, bla, bla, bla. Tu nombre escrito. Ajá. Exactamente. Cosa que se pierde en la adaptación que se hace de Aura en los años 60. Damiano Damiani hace una paráfrasis, yo diría que es una paráfrasis de Aura, porque no es una adaptación
en toda regla. Se No permiten- conozco esa película, no sé si ustedes la habrán visto. Esa película no Yo lo que conozco es la ópera. Y a propósito de la misma, y ya bueno, que está ahí ahora en está. la mesa, tenemos esta pieza. Tuvieron que pasar casi 3 décadas para que la ópera Aura, del compositor Mario Lavista, volviera a ser montada. Esta vez se da en el marco de la conmemoración del natalicio número 90 del autor de la obra, Carlos Fuentes. Estoy feliz de que los estudiantes avanzados del conservatorio y de la Escuela de Artes Plásticas y de las artes teatrales pues vuelvan a hacer Aura después de 29 años. Quiere decir que tengo una cierta esperanza de que habrá una continuidad, de que estos muchachos pues a su vez van a poner esta ópera, porque es la primera que hacen con orquesta, y entonces yo creo que la van a seguir poniendo con sus futuros alumnos, y eso garantiza la continuidad de la ópera. A mediados de los años 80, Mario Lavista conoció a Carlos Fuentes a través de Eduardo Mata. Entonces le propuso convertir su texto en una ópera. El escritor aceptó, sin embargo, los derechos para poder hacerla costaban una fortuna. Fuentes vino a México, lo volví a ver y le comenté, le dije, no puedo hacer la ópera porque me cobra demasiado dinero. Y Fuentes, muy generoso, me dijo, tú no te preocupes, a mí lo que me importa es que se haga la ópera. Entonces yo te doy mis derechos. Entonces olvídate de la editora, como yo tengo los derechos, te los regalo. El problema fue que prácticamente el libro no tiene diálogos. Carlos Fuentes nos cuenta la historia a través de descripciones. El problema con Aura era que no hay textos hablados, no hay diálogo en Aura, es un mínimo de diálogos. Todo el cuento de Fuentes son descripciones de las situaciones. Entonces tuve la fortuna de tener a Juan Tobar como al libretista, y él, con enorme conocimiento, fue el que me dio los diálogos para poder componer una ópera. En 1989 el proyecto se estrenó en el Palacio de Bellas Artes. Carlos Fuentes y su esposa Silvia Lemus viajaron de Londres para asistir a la gala. Ahora esta nueva versión tuvo solo 2 presentaciones, pero se espera que en breve se abran más fechas en otros recintos. Noticias 22, Julio López. Bueno, pues emocionante cuando uno observa la forma en la que una obra puede ser reinterpretada en diferentes plataformas, en diferentes situaciones. En el caso de una obra mexicana, de un autor mexicano, Carlos Fuentes, que todos leímos, y verlo como ha pasado en otros niveles, como es el caso de la ópera de un grande, que es también el maestro Mario Lavista. Mario Lavista, y hace un ratito decía Iván Ríos, la adaptación es todo un desafío, y ahí está adaptada la música. Vamos a hacer una brevísima pausa, estamos recordando a Carlos Fuentes a propósito de su 90 aniversario de natalicio. Iván Ríos Gascón es autor de este libro que es El cine de Carlos Fuentes, que se editó en 2017 y que bueno, pues nos explica esta relación de la que él hablaba con frecuencia en su obra literaria y en sus charlas comunes en cualquier parte del mundo. Él acudía al cine, llegó de la mano de su padre, y justo en su libro Pantallas de Plata habla de cómo esa llegada al cine, esa magia de ver la enorme pantalla y la sala oscura, bueno, es algo que no puede sustituir, yo creo que ninguna visión de una tablet o de un teléfono celular. Tenemos algunas imágenes de películas en las cuales Carlos Fuentes tuvo una relación. Bueno, por ejemplo, ahí está Los Caifanes. Ahí vemos una escena con Enrique Álvarez Félix, película del 67, Iván. Exacto. Mira, esta película, en 1965, Carlos Fuentes y Juan Ibáñez concursan en el segundo concurso de largometraje. Ellos ingresan el guión y son los ganadores.
La película se filma 2 años después, con ciertos problemas, pero creo que esta película es la síntesis perfecta del universo de Carlos Fuentes. En concreto, yo diría que tiene el mismo nivel estético de discurso que La región más transparente. Aquí estamos viendo una vez más el conflicto entre los burgueses, el lumpen. La juventud que toma su lugar también, empieza a tomar su lugar. En la efecto, sociedad. por ahí aparece Monsiváis, es el Santa Claus al que le queman las barbas. Entonces, está el México de la noche, del cabaret. Recordemos que Fuentes disfrutó la Ciudad de México de noche. Entonces, creo que sería la gran síntesis del universo de Fuentes, Los Caifanes. Luego me parece que está una película de José Luis Ibáñez, que es Las dos Helenas. Sí, Ándale. Las dos Helenas. Las dos Helenas, tanto Las dos Helenas como Un alma pura, están incluidos en el libro Cantar de Ciegos. Son cuentos de una ironía fenomenal, en donde critica las estructuras morales de la clase alta. En ambos textos, los personajes principales provienen de una clase acomodada y son, a su modo, como los personajes de La región más transparente, unos absolutos hipócritas. Entonces, creo que también reúne muchos elementos de la narrativa, la búsqueda de Fuentes. Otra película también significativa de Carlos Velo, que por ahí creo que ya la tenemos, que es la adaptación de la obra de Rulfo. Sí, Pedro Páramo, la película más difícil de adaptarse, y yo creo que Fuentes asumió el reto, como contaba Laura, les contaba Güemansi también. Básicamente se concentró en los diálogos, trató de trasladar las voces rulfianas en un espacio muy reducido como lo es una escena fílmica. Entonces, yo creo que él no se quiso quedar con las ganas de aportar algo para la adaptación de la gran novela de Juan Rulfo. Y también por aquellos años, en los años 60, en el 65, está la película de Ripstein, Tiempo de morir. Tiempo de morir, con García Márquez, se concentran también en los diálogos, y es lo asombroso de esta película, es la jerga que utilizan los personajes. Estas figuras verbales que también a García Márquez le quedaban muy bien, le salieron muy bien. Basta con leer la obra de García Márquez, nos vamos a dar cuenta que también es muy verbal. Tenían oídos muy finos y ellos se concentran en esta historia de venganzas y de odios francamente inútiles. Iván, y bueno, tenemos otra que, aclárame, me parece que aquí no tiene una participación propiamente en los diálogos, ni en la producción, ni nada, pero ahí aparece junto con personajes que verlos juntos actualmente en una película, pues es un agasajo y causa pues, mucha sorpresa y emoción, ¿no? Claro, En este pueblo no hay ladrones, de Alberto Isaac, en donde aparecen Juan Rulfo, José Luis Cuevas, Fuentes en un cameo por ahí. Le gustaba jugar con sus apariciones, pero era ¿sabes? Me parece que era como esa tentación que tenían en aquella época de los grupos culturales participar, colaborar, sin cobrar seguramente, en las películas de los amigos. Así como en este pueblo no hay ladrones, lo mismo sucede, por ejemplo, en Un alma pura, que dirige Juan Ibáñez, basada en el cuento de Carlos Fuentes, en donde Monsiváis aparece como cura, de hecho, hace el papel de cura, o en Tajimara, que es una película que adaptan de un cuento de Juan García Ponce, la adapta Gurrola. Y en esa película aparecen Monsiváis, Juan García Ponce también. Por ahí también sale Manuel Felgueres, muy joven. Y bueno, y qué decir también de Un alma pura en esta escena en Nueva York, en la fiesta, donde aparece Juan García Ponce, aparece William Styron en compañía de Carlos Fuentes en esta fiesta que se vuelve prácticamente una parodia del mundo cool, de lo intelectual, del mundillo intelectual neoyorquino.
Efectivamente, bueno, pues una participación muy importante. Recordaba yo, por ejemplo, El Gallo de Oro también, él hizo los diálogos de esta película que en varias ocasiones su protagonista ha mencionado que pues, es su película favorita, el famoso Gallo de Oro, también ahí colaboró. Sí, y básicamente lo importante es que Roberto Gabaldón dirige El Gallo de Oro, esa primera versión, y es lo que convenció tal vez a Fuentes de trabajar en ese proyecto. Pues te parece bien, Iván, es que es fascinante estar reflexionando sobre el cine, sobre la huella, la impronta que deja Carlos Fuentes en el mismo, porque de inmediato cuando escuchamos su nombre nos abocamos a la literatura, pero siempre es rico abrevar de estas otras fuentes en las que también tuvo una incursión y dejó, insisto, una huella muy importante. Y para ir cerrando este homenaje que le rendimos aquí en Noticias 22, vamos, Hueman, a platicarles a los amigos del auditorio lo que sucedió ayer en el Palacio de Bellas Artes. Así es, con la presencia de Silvia Lemus, Cecilia Fuentes, viuda e hija. Carlos Fuentes fue recordado ayer en el Palacio de Bellas Artes. En el homenaje participaron también el historiador Javier García Diego y los escritores Vicente Quirarte, Gonzalo Celorio y Georgina García Gutiérrez. La literatura de Carlos Fuentes y sus aportes a las letras mexicanas y a la novela moderna fue motivo de reflexión en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, donde se recordó al autor de la región más transparente a 90 años de su natalicio. Organizado por la Coordinación Nacional de Literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes, el homenaje inició con la participación inesperada de Cecilia Fuentes, hija del escritor mexicano quien leyó un fragmento del libro En esto creo, de la autoría de su padre. Hay que llegar a saber que los hijos, vivos o muertos, felices o desgraciados, activos o pasivos, tienen lo que el padre no tiene. Son más que el padre y más que ellos mismos. Son nuestro compás de espera. Y nos imponen la cortesía paterna de ser invisibles para nunca disminuir el honor de la criatura, la responsabilidad del hijo que necesita creer en su propia libertad. Saberse la fragua de su propio destino. Nuestros hijos son los fantasmas de nuestra descendencia. Entendí que un hijo merece la gratitud del padre por un solo día de existencia en la tierra. Gracias. Y de parte de Carlos, Natasha y yo, feliz cumpleaños, papá. Por su parte, la coordinadora de la cátedra Carlos Fuentes, la doctora Georgina García, se refirió a las herramientas que el autor de libros como Aura y la muerte de Artemio Cruz otorgó a sus lectores para comprender el contexto de la novela en el país, su historia y su crítica de la cultura. La gran novela moderna del siglo XX tiene en Carlos Fuentes no solo a uno de sus grandes novelistas, sino a uno de sus estudiosos y teóricos más destacados. Como escritor de novelas, Fuentes contribuyó a la innovación del género novelístico en español a partir de la región más transparente, novela moderna sobre la modernidad, tan crítica de la forma novelesca como de la historia y la política. En el homenaje, también participaron los escritores Vicente Quirarte, quien se refirió a la narración fantástica de Fuentes, y Gonzalo Celorio, quien mencionó 50 razones para recordarlo. Creo que su faceta como autor fantástico, como autor de relatos sobrenaturales, como le gusta a él nombrarlos, nos hace estremecernos y encontrar eso que decía Rilke, el terror que todavía podemos soportar. Eso es la belleza. Porque sus novelas no solo son importantes para la literatura, sino también para la historia de la literatura, en tanto que rompen con la tradición, buscan la modernidad y acaban de regreso de semejante periplo por reconquistar la tradición que motivó su ruptura. Porque descubrió el espejo enterrado para que pudiéramos vernos reflejados, presentes y actuales en nuestros más ancestrales atavismos. Porque después de Reyes, de Paz y de Fuentes, parece que ha llegado a su fin la estirpe de quienes pudieron en México ser tan provechosamente nacionales como generosamente universales. Noticias 22, Karen Rivera.
Bueno, ahí está la forma en que recordamos a Carlos Fuentes y mientras escuchamos la nota, comentaba acá con Iván a propósito de la participación de Carlos Fuentes en ese grupo pequeño que detonó lo que hoy recordamos como cine experimental de los años 60, que está ocurriendo en muchas partes del mundo. La parte que nos toca en México, Carlos Fuentes era pieza clave, incluso tal vez un gozne con ciertos elementos de la generación anterior, ¿no? Sí, claro, claro. Más que yo no estaría de acuerdo que le dijeran experimental, ¿no? Ahora se remite a ese concepto, pero eran películas bien hechas, bien contadas. Lo único experimental era la falta de recursos, ¿no? Yo quisiera anotar algo que creo que sería importante. Carlos Fuentes fue un gran teórico del cine, del arte cinematográfico. Lo dejó en fragmentos, en párrafos, en sus novelas, en sus ensayos. Hay una entrevista que le hace Jimmy Forson, el periodista Jimmy Forson en París, que se publicó en forma de libro con el título de Perspectivas Mexicanas desde París. En esa entrevista, Fuentes, cuando habla de cine, tiene unas ideas brillantísimas, verdaderamente asombrosas. Si alguien se ocupara de rescatar esos subrayados, podrían conseguir un volumen muy, muy interesante sobre la mirada estética de Fuentes en el quehacer cinematográfico. Es decir, tiene el mismo valor que un Gilles Deleuze o un Robert Bresson. Era un gran teórico del cine. Y bueno, gran parte de lo que él pensaba del cine y sobre todo su experiencia, su biografía a través del cine está en Pantallas de Plata, que se publicó de manera póstuma en el 2014 porque Carlos Fuentes muere en el 2012 y tú publicas este libro, decíamos, en el 2017, que está entre la crónica, el ensayo. Y no solamente hablas de Fuentes, sino de todo lo que lo rodeó, el ambiente, qué es lo que estaba ocurriendo y por qué la importancia de esta manifestación artística en el momento histórico, en la sociedad y en la obra de Carlos Fuentes. Y pues un libro que puede conseguirse sin ningún problema en cualquier librería. Así que bueno, pues aprovechamos para hacer el comercial. Gracias. Muchísimas gracias, Iván, por estar aquí con nosotros. A ti, Laura, a ti. Gracias, Iván, y bienvenido de nueva cuenta. Gracias, gracias. Y antes de irnos a la pausa, les queremos informar, seguimos en Cuestiones Literarias. La ensayista y narradora Margot Glantz recibirá la apreciada Sor Juana Inés de la Cruz 2018, que otorga el claustro de Sor Juana. Recordemos que Margot Glantz es una de las más reconocidas especialistas sobre la vida y obra de la 10ª musa en nuestro país. El reconocimiento le será otorgado en el marco, nada más y nada menos que de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y por supuesto Noticias 22 estará presente ya el 26 de noviembre. Va a estar Fernando del Paso, quien recibió la presea el año pasado, presenciando este reconocimiento a Margot Glantz. Enhorabuena, un fuerte abrazo y es momento de hacer una pausa. Cerramos aquí este homenaje a Carlos Fuentes y regresamos para recordar a otro grande que se nos ha ido, Stan Lee. Les decíamos que el mundo de los cómics está de luto. Vamos con Rafael Iguemansi. Gracias, Laura. Pues yo no diría nada más que el de los cómics, el del arte en general. El propio Stan Lee decía, si Shakespeare viviera ahora y Da Vinci viviera ahora, seguro se juntarían a hacer cómics y sería arte. Eso decía Stan Lee, quien falleció a los 95 años de edad. Y para platicar al respecto, un experto en cómics y además uno de los artífices de la revista Comicase, que también es un podcast, y de la Mole Comic Con y un largo etcétera. Jorge Tobalín, bienvenido. Muchas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí en cierta representación de parte de los fans, ¿no?, mexicanos de Stan Lee. ¿Y cuántos colaboradores mexicanos también tuvo para dar vida al Hombre Araña, para dar vida a los Cuatro Fantásticos, a Daredevil, etcétera? Claro, sobre todo en años recientes ha habido una oleada de artistas, de creadores mexicanos, sobre todo dibujantes, entintadores, coloristas que han tenido la oportunidad de trabajar para Marvel Comics, ¿no? Y ya de cierta forma, pues ser parte del legado o de la historia de estos grandes personajes que co-creó Stan Lee. Oye, ¿cuál sería, a tu gusto, la mayor aportación de Stan Lee al mundo de las historietas? Recordemos que cuando él se incorpora a las historietas, pues estábamos hablando de algo que era como para niños, ¿no? Que hacían personas adultas, pero que era para niños. No estaba tan bien valorado, incluso tampoco muy bien visto, ¿no? Era como entretenimiento de lo más pedestre, ¿no?
Sí, incluso los mismos escritores y dibujantes utilizaban alias porque no querían, entre comillas, quemarse, ¿no? Porque decían, no, es que yo soy escritor o dibujante de verdad, ¿cómo voy a dejar mi nombre en los créditos de estas cosas, ¿no? Ya hasta tiempo después ya estaban orgullosos de su trabajo y ya era la forma en la que firmaban. Yo creo que son varias las aportaciones de Stan Lee, sería injusto a lo mejor reducirla a una, pero sin duda la creación de personajes como el Hombre Araña en cuanto al modelo del héroe juvenil, adolescente, que no es el acompañante, no es como el Robin de Batman, no es el ayudante, exactamente, sino que este es el protagonista, que permite esto que pues el lector chavito se identifique con el Hombre Araña y eso crea un éxito de ventas, ¿no? Como en su momento también la aparición de Robin fue una catapulta, ¿no? En cuanto al éxito de ventas. Esta cuestión de que el héroe tiene problemas económicos, románticos, que a lo mejor no veías tan seguido o de forma tan subrayada con otros grandes personajes que pues se la pasaban a todo dar salvando al mundo, pero el Hombre Araña la padecía, ¿no? Y ahora sí que pagaba también, pues, el ser héroe tenía sus consecuencias en la vida real, ¿no? Quedar mal con la novia, llegar tarde al día de la graduación, y ahora sí que un número infinito de problemas. Eso, y en su momento Stan Lee es el precursor del método Marvel o el Marvel Way, que era esta como pues receta ante la cantidad de material que tenían que producir. Lo que hacían es, no tengo tiempo de escribir un guión detallado y dárselo al dibujante, te mando, te hago, iba a decir como pues no había correo electrónico, te hago llegar una sinopsis muy sencilla de lo que va a pasar en el siguiente número de Los Cuatro Fantásticos, y tú, Jack Kirby, lo vas a dibujar como tú quieras, la historia completa, terminándola me la regresas y yo escribo los diálogos sobre los globos. Esa cuestión era muy rápida y se popularizó y es lo que permitió que Marvel sacara tanto cómic y de cierta forma hizo una gran química Stan Lee con una gran cantidad también de artistas, ¿no? De creativos con los que creó pues, a casi todo el panteón de personajes de Marvel. Hablabas de Jack Kirby, que fue un personaje fundamental, pero también hablabas de esta cuestión, vamos a ponerle ética, de los personajes, el conflicto de los personajes, el conflicto moral en la obra de Stan Lee. Stan Lee comenzó escribiendo obituarios y no era algo que no le gustaba mucho, sí, para un tipo de tarjetas Hallmark, ahí empezó, y después se dedicó a escribir este tipo de cómics. También es el creador de la primera familia de los cómics a propósito de esas cuestiones morales que fueron Los Cuatro Fantásticos, que a pesar de los avatares que ya los dejaron de publicar, los volvieron a publicar, y también el creador, digamos, del Mr. Hyde moderno, que es el Increíble Hulk, que por serendipia fue verde porque fallaban las impresoras de tinta, era un personaje gris y acabó siendo un personaje verde y con mucha fama. Sí, es muy interesante ahí todo lo que estos modelos que logró crear junto con los artistas, pero bueno, a fin de cuentas la parte como del trasfondo y la historia pues sí era responsabilidad suya, la parte estética pues gráfica recaía sobre gran número de creadores. Pero por ese lado sí es interesante cómo logró modelar a ciertos personajes, no sé si decir, incluso a lo mejor prototipos que después se han venido repitiendo en el mundo del cómic, ¿no? Incluir personajes de otras razas, Black Panther, de otras religiones como la Mole o The Thing, ¿no? También de cierta forma pues representando a la comunidad judía, no dejándola fuera, ¿no? Porque vamos, no todos los personajes era el clásico rubio forzudo. Creo que eso es muy interesante. Y también algún detalle muy bonito, a lo mejor no tiene tanta trascendencia, pero que ya es parte como del hacer del cómic y como de la tradición, este lado como tierno, es la herramienta de utilizar esta fórmula de que tus personajes, como él decía que tenía mala memoria, para acordarse de los nombres reales de sus personajes, siempre los nombraba con la misma letra en el nombre y el apellido, ¿no? Entonces tenías a Matt Murdock, a Bruce Banner y demás, Peter Parker, y ahí puedes hacer la lista y es muy gracioso y tiene mucha lógica porque produjo... José, no le suena, no. Ahí lo estamos viendo con Lou Ferrigno, que fue ahí en la de Hulk. El actor de Hulk en los años 70, y después en esta readaptación, que también fue una mina de oro cuando se venden los derechos a Disney, donde también siempre fue productor, inclusive de estas series de Netflix como Daredevil, Stan Lee. Sí, tiene desde por ahí del 81, estaba checando, él empezó a tener estos cargos
de productor ejecutivo en un montón de productos, en caricaturas, en series de tele, relacionadas o no con Marvel. Casi siempre, obviamente, ya él aprovechando esta gran fama que se le dio por estar en el lugar y en el momento justo, ya que los dibujantes de Marvel con los que él llegó a trabajar no eran muy afines a los reflectores, eran personas muy tranquilas tal vez, pero hablando de Jack Kirby, de Bill Everett, del mismo... pero, por ejemplo, de Steve Ditko, que falleció hace poco también. Que es el que hace también al Capitán América, ¿no? El co-creador del Hombre Araña, de Joe Simon, co-creador del Capitán América. Entonces, ellos eran personas, pues, muy hogareñas, tal vez, no de cámaras, y Stan Lee, una persona que le gustaba mucho atraer la atención y que se volvió el vocero, el símbolo el embajador de Marvel Comics, ¿no? Y que lo acabamos de ver en estos cameos de las diferentes películas, más de las 20 producciones de Marvel. Me parece hasta en Venom sale todavía. Exacto, y debe ser el último que vimos en pantalla. Esperemos que por ahí haya otro. Así es. Seguramente en Avengers. Y hay algo que me llama la atención cuando estamos justo viendo estos cameos y estás haciendo referencia a los años 80 como productor ejecutivo. Hay algo que también caracteriza no solamente a Marvel, sino también a Stan Lee, que venían atrás, venían a la saga, Detective Comics, DC Comics, después este monstruo que es Warner, Time, DC. De pronto llega Marvel, que había parecido estar a la saga, abandonada, pero que dio muchas vueltas de tuerca en el desarrollo de las historias de los cómics. Es decir, mientras estaba este Batman de los años 60 que todos recordamos, algo soso, con Adam West, empezaron los conflictos en los cómics en Marvel. Después hacen una artimaña para subir los precios y luego bajar los precios y se convierten en los reyes de las historietas en Estados Unidos. Después hacen una serie de negociaciones. Marvel es la marca más rentable y nos guste o no, tenemos todavía algunos años por delante para ver películas de superhéroes. Esto lo estoy subrayando desde el punto de vista económico. Es un genio de los negocios. Sí, yo creo que fue muy listo en aprovechar su fama, en venderse como este representante de la marca, y Marvel también muy lista en decir, ¿sabes qué? Tú eres el bueno, ¿no? Tú eres nuestra... no quiero decirlo peyorativamente, pero nuestra mascota, o sea, tú vas ahí por todos lados, tú eres el embajador. Y él supo aprovechar esa gran popularidad para también desarrollar otros proyectos que obviamente no tuvieron la misma popularidad que personajes que creó en los años 60, en los años 70, pero que también son interesantes de rastrear. Hay películas, hay webcomics, hasta de los Backstreet Boys hubo un webcomic, también cómics en años recientes, en los 2000, esta versión de Just Imagine Stan Lee, que es Stan Lee se va a DC Comics en el año 2000, si no me equivoco, y le dan carta abierta para escribir una historia cortita de los principales personajes de DC, pero desde su punto de vista. Eso también es algo muy interesante que vale la pena rastrear. Y rescatando lo que decías, Jorge, que era el que estaba en los reflectores, cuando le dijeron, vamos a hacer una biopic, una película de tu vida, dice, yo nunca me he drogado, a mí nunca me han encarcelado y duré 56 años casado con la misma mujer. ¿Quién la va a escribir? Decía Stan Lee. Tenemos 30 segundos para despedir el programa. Me gustaría que nos regalaras alguna conclusión sobre esta ausencia. Claro, hay una frase que hoy leí de un camarada que él es artista que está trabajando, mexicano, que está trabajando para Marvel Comics. Él se llama Federico Blee. Es muy buena y creo que es muy justa. Más allá de ser creador, Stan Lee fue un editor, un director de orquesta, un pastor de conceptos. Al mundo le hacen falta más Stan Lees, personas que sepan cómo moldear y esculpir una idea, sea tuya o no. Todos tenemos ideas, pero no todos sabemos qué hacer con ellas. Superman inició el género de los superhéroes, pero el trabajo de Stan Lee lo inmortalizó. Esa frase me gustó mucho, creo que... lo resume. Engloba mucho de lo que hoy estamos sintiendo varios fans. Nos tenemos que ir, Jorge, rápido, comicase.com. Comicase.net, ahí está el sitio... Con K las dos. Comiquero. Y diría, Stan Lee, Excelsior. Excelsior. Hasta mañana. Hasta la próxima, Stan. Buenas noches.